antes que nada del presidente López Obrador, pero no sobre su posicionamiento explícitamente sobre Cuba que dio en la mañanera, sino también una cuestión que dijo sobre los derechos humanos y esta contradicción de un líder que se estuvo manifestando y contra incluso los cubanos como tales. No, vamos a ver el video y ahorita regresamos. Es un poco lo que veíamos y es lo que está en la profundidad de este debate. Lo que hablábamos de un defensor de derechos humanos que insulta a un funcionario de la Embajada de Cuba de derechos humanos y le dice dos cosas que no puedo repetir. Pero se puede pensar, ¿es él? No, él ni se dio cuenta, lo ven normal, es una formación. Y el asunto es que no es solo él. Es un sector que tiene esa mentalidad clasista, racista, que antes se escondía con la hipocresía. Y ahora, como están brotando las pasiones, sale. Pero qué bueno, porque no podemos estar metiendo la basura debajo de la alfombra. No, vamos a sincerarnos, fuera máscaras, porque al final de cuentas eso es lo más importante de todo, el cambio de mentalidad. Y cuando menos que nos demos cuenta, hay gente que piensa de que robar es lo más natural, el que no roba es un tonto. Tiene eso, aprovecha ahora que tienes oportunidad, no seas tonto. Es una mentalidad, afortunadamente, no pudo destruir toda la reserva de valores culturales que hay en nuestro pueblo, la honestidad que hay en nuestro pueblo. Pero sí creció mucho esa nube negra durante el periodo neoliberal, mucho, mucho. Entonces, el cambio de mentalidad, repito, es lo más importante de todo. Y es una especie de enajenación que se instaló, en donde ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y los principios y los ideales, eso, como decía el alazán tostado, la moral es un árbol que da moras y que sirve para... Pues eso creció mucho. Entonces tenemos que debatir sobre eso, que es muy importante, sin odios, sin rencores, sin confrontación, sin violencia, nada más, el puro debate. Bueno, quise empezar con este video por un par de motivos. El primero, porque efectivamente, pues hay muchas cosas que el debate público normaliza y vamos a ver algunas de ellas en unas gráficas sobre Cuba a lo largo de la emisión para ver que quizá lo que nosotros tenemos por prejuicio no es tan cierto. No quiere decir
por supuesto, con esto que estemos, digamos, a favor de la violación de los derechos humanos, por supuesto que no, pero ese es el debate facilón y ese es el debate que, por supuesto, se aprovecha internacionalmente para golpear a Cuba. Ese es el segundo motivo de la proyección. Vemos la contradicción de una persona ligada a derechos humanos, pues ejerciendo ese tipo de violencia verbal, ¿no? Y hasta de actitudes. Y es, por supuesto, los derechos humanos como especie de marco discursivo. Vemos que está siendo utilizado incluso por el mismo Donald Trump, ¿no? Para atacar pues, a Cuba desde un punto de vista de sacar, francamente, raja política. Es, por supuesto, también un posicionamiento que compartió Joe Biden y que compartieron otros líderes en Estados Unidos. Aquí las fronteras entre los demócratas y los republicanos en torno a Cuba, la verdad es que son muy tenues, ¿no? Se diluyen muchas veces y es un posicionamiento pues que viene mucho de ello heredado de la Guerra Fría y de una cuestión que tiene que ver con algo que perciben ellos como un enfrentamiento del capitalismo y las libertades contra el comunismo y las restricciones de las mismas, ¿no? En Cuba, pues actualmente se vive, por supuesto, una crisis por el COVID, como se ha vivido en muchas otras partes del mundo, mismas que retomaremos en unos minutos más. Y también, por supuesto, se vive cierta inconformidad de las minorías, como sucede también en muchos otros países, donde hemos visto manifestaciones en Chile, en Colombia, en México anteriormente, sobre todo a este gobierno, pues había manifestaciones callejeras multitudinarias por gasolinazos, por inseguridad, por muchas razones. Y también ha habido en Estados Unidos manifestaciones contra el racismo, manifestaciones contra la violencia policial, y no por eso podemos decir que es un Estado fallido, no por eso podemos decir que es generalizado en todo el sistema político, en todos los estados, en todos los niveles de gobierno. Si lo hiciéramos así, pues entonces podríamos ver muchas cuestiones del régimen de los Estados Unidos, la represión de sus minorías, el trato a los migrantes, la violencia de las armas de fuego, y entonces decir que Estados Unidos es un sistema fallido y que republicanos y demócratas por igual son represores y que no merecerían estar ahí. Y que entonces eso quizá justificaría una intervención militar, pero pues, evidentemente no es posible porque Estados Unidos es la potencia del mundo. Pero cuando una potencia como lo es Estados Unidos en este momento, que cada vez lo es menos porque va cediendo terreno a China, pues clava su mirada en Cuba, pues definitivamente eso causa inestabilidad por todas las cuestiones acumuladas que hay tanto a nivel regional, digamos Latinoamérica, como en la isla misma, donde Estados Unidos ya ha intervenido en múltiples ocasiones, ha amenazado con invadir la isla, tiene una prisión que viola sistemáticamente los derechos como es Guantánamo y también tiene un bloqueo comercial que le impide a Cuba que lleguen pues buques con cargamentos, con energéticos como el petróleo y por lo mismo pues Cuba no tiene una situación fácil en lo económico, es difícil conseguir insumos para ciertas actividades económicas y en ese sentido decir que Cuba tiene una crisis humanitaria pues es una especie de profecía autocumplida porque Estados Unidos así lo está haciendo por diseño, por ese bloqueo económico que además fue rechazado casi por unanimidad en las Naciones Unidas. Únicamente votaron pues a favor de continuar, digamos, el bloqueo o posicionarse a favor del bloqueo Estados Unidos e Israel, que como sabemos son aliados internacionales y van prácticamente en todo de la mano. Pero Estados Unidos está quedando solo, sí tuvo muestras de apoyo, cierto apoyo por Bolsonaro, principalmente por la derecha internacional. Vimos también, por ejemplo, críticas a Cuba que vienen desde España, particularmente de Pablo Casado y el PP, su líder. Y bueno, pues evidentemente siempre que Cuba está en la palestra, pues se presta a que haya un debate público y pues lo podemos tener, por supuesto, en los términos que ustedes consideren más relevantes, pero siempre tratando de alimentarlo un poco de insumos adicionales para tener una coyuntura un poco más profunda, para tener cuestiones estructurales que están ahí de la manera más nítida posible y no caer en los encuadres facilones con los que generalmente se aborda
este tipo de cuestiones, ¿no? Derechos humanos, como proclama Donald Trump, ¿no? Mientras Donald Trump los violó sistemáticamente durante su gobierno y, por supuesto, a través de su discurso, pues trataba de aniquilar a las mismas minorías que están en los Estados Unidos. Después se calmó un poco, pero pues no deja de ser irónico, ciertamente. Joe Biden podría estarlo también utilizando a su favor políticamente en este momento, porque por dos razones. Bueno, hay cuestiones migratorias que tienen que atender, hay una ola de inseguridad muy fuerte en los Estados Unidos en este momento, hubo represión policial en Los Ángeles el día bueno, este fin de semana, hubo también ayer una balacera a las afueras del Estadio de los Nacionales de Washington y se tuvo que suspender un juego de béisbol pues multitudinario. Y sabemos que en Estados Unidos, por supuesto, los políticos siempre intentan posicionarse en contra de Cuba porque no hacerlo puede ser muy costoso, ¿no? Ha costado elecciones, por ejemplo, para aspirantes demócratas que buscan ganar una primaria en Florida. Y en particular en Florida, Joe Biden perdió la elección frente a Donald Trump, entonces sería muy costoso para él, lo cual no justifica pues que caiga en los mismos posicionamientos republicanos de siempre. Ya vimos a Ted Cruz, por supuesto, posicionándose en contra de Cuba. Al